Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una sesión más de McGraw-Hill. En esta sesión tenemos el honor de presentar a Martín Bettinati. Él es originario desde Argentina y nos trae la sesión de ¿qué decimos cuando no decimos nada? Antes de presentarles o cederle la palabra a Martín, les voy a comentar un poco de su experiencia. Él es un comunicador atípico dedicado a resolver problemas complejos que tienen las organizaciones a nivel de comunicación, misterios tales como los flujos de la comunicación interna, los procesos de feedback y el tipo de comunicación que usamos para liderar, entre otras cosas. Pues no me queda nada más que darte las gracias por estar aquí, Martín. Bienvenido y todo tuyo el panel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar sin más dilaciones. Bien. Antes que nada, bueno, bienvenidos. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a la gente de McGraw-Hill y gracias a todos los que dedicaron un rato de su tarde a conocer un poco sobre la comunicación no verbal y sobre cómo estudiamos las emociones. Lo primero que tenemos que decir sobre la comunicación no verbal es que es un ámbito complejo en términos de que se define primeramente por algo que no es, ¿sí? Todos decimos comunicación verbal por un lado y todos entendemos de qué hablamos, y cuando decimos no verbal, aparentemente entra todo, ¿no? Todo lo que, lo que no está en ese espectro verbal está dentro de esta bolsa. Entonces, para empezar a entender un poco de qué hablamos, vamos a entender que hay expresiones faciales, ¿sí? Que es uno de los principales componentes y es el que uno está más acostumbrado a pensar cuando hablamos de comunicación no verbal. También están las posturas y los ademanes que hacemos con el cuerpo. Además de eso tenemos el mundo de las miradas, que también es un mundo bastante complejo, bastante interesante y bastante rico. Y a su vez, todo lo que tenemos como contacto físico, que tiene que ver con los saludos, los apretones de manos y cosas que habitualmente hacemos los humanos cuando interactuamos. Ahora bien, no termina ahí, porque también hay otros elementos no verbales que están dentro de este espectro, como por ejemplo los estilos de arreglo personal. Los estilos de arreglo personal involucran cosas como el peinado, los tatuajes, las perforaciones, la vestimenta, el modo en el que usamos el peinado, etcétera, etcétera. A su vez, hay también una tercera dimensión que involucra cosas que son cada vez más difusas y menos fáciles de entender, como por ejemplo la forma en la que organizamos el espacio y la forma en la que organizamos el tiempo. Si no estamos acostumbrados a pensar que la comunicación no verbal también incluye estos elementos, pero la forma en la que organizamos el espacio es especialmente importante si piensan ahora con la pandemia y con la cuarentena subsiguiente. Muchos de los que trabajan en docencia, por ejemplo, han visto que hay algo que cambia y tal vez no saben exactamente ponerle el dedo y entender qué fue lo que cambió, pero hay algo que cambia, hay una dinámica que es distinta. Y en muchos sentidos tiene que ver con que deja de haber una persona al frente del aula y muchos alumnos mirándolo. Y entonces hay un flujo distinto en las dinámicas de la discursividad, del poder, de la autoridad. Y lo mismo pasa en incontables organizaciones a nivel de la, la famosa cabecera de la sala de reuniones, ¿no? Que es el lugar por, 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 por defecto de autoridad y que comanda un poco la atención de todos los demás. Pero a su vez tenemos también patrones culturales que tienen que ver con el manejo del tiempo. Si alguno de ustedes tuvo alguna vez una cita o tuvo alguna vez una entrevista laboral, sabe perfectamente que ni bien se termina el encuentro, lo primero que uno piensa es, ok, ¿cuánto tiempo tengo que dejar pasar hasta escribir, ¿no? Hasta mandar ese mensaje? Y eso también tiene que ver con el manejo del tiempo y es parte de una comunicación que no es verbal, y entonces también entra dentro de este universo de lo no verbal. Y se empieza a complejizar, porque ya tenemos todo lo que hacemos con el cuerpo, la manera en la que nos relacionamos con otros cuerpos en el espacio, la manera en la que nos relacionamos con otra gente en el tiempo, y a su vez un nivel que tiene que ver con lo paraverbal, ¿sí? Que es la forma de la entonación, los tonos, los volúmenes, las pausas, los silencios.
y que hacen que la comunicación cara a cara o telefónica tenga tanta distancia con la comunicación por escrito, y también es algo que en el mundo de la pandemia hemos visto bastante de cerca. Entonces, vamos a lidiar con un corpus de significado bastante grande. Hay muchas cosas que nos están enviando significado, que nos están tratando de señalizar, y va a ser para nosotros complejo empezar a entender cómo organizar todo este corpus. Entonces, lo primero que tenemos que entender, y me gustaría con esto ponerlos un poco en contexto, es que cuando hablamos de comunicación no verbal, en realidad estamos hablando de las emociones. Estamos hablando de cómo nuestro organismo expresa a nivel emocional una serie de comportamientos que están diseñados para adaptarnos a nuestro entorno, ¿sí? Entonces, la comunicación no verbal es el estudio de los signos, de las manifestaciones de esa emocionalidad en comportamientos en nuestro cuerpo. Para todo esto tenemos que entender que nuestro cerebro son más o menos 3 kilos, 2 kilos y medio de conexiones, electricidad y una cantidad enorme de potencialidad que vive dentro de una caja negra. Si nuestro cráneo es una caja negra, nuestro cerebro no tiene contacto directo con nada por fuera de sí, y la única forma en la que nuestro cerebro se contacta con el mundo exterior es a través de terminales nerviosas y todas las conexiones que se agolpan en la espina dorsal y que suben hasta el tallo del encéfalo. Entonces, lo que tenemos que entender es que nuestro cerebro está todo el tiempo recibiendo estímulos sensoriales como los que nosotros ya conocemos, que tienen que ver con el tacto, la vista, el oído, el gusto y el olfato, pero que a su vez tienen una variedad de diferentes matices. A nivel visual, por ejemplo, vemos colores, vemos formas, vemos tamaños, vemos profundidad. A nivel auditivo vemos diferentes matices, tonos, sonidos percusivos, sonidos suaves, sonidos raspantes. A nivel del tacto tenemos un universo de temperatura, presión, fricción, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de lo que recibimos como estímulos es imposible de procesar, y nuestro cerebro en general lo procesa por fuera de la conciencia. Y todo lo que procesa por fuera de la conciencia, por regla general, lo procesan nuestras emociones. Entonces, vamos a entender nuestras emociones como algoritmos, ¿sí? Como programas que nuestro cerebro ya tiene programados, que tienen que ver con lidiar con estas situaciones, con estos estímulos que nos presenta el entorno de manera automática, de manera que nosotros no tengamos que hacerlo en forma consciente y gastando energía y gastando un montón de atención que es difícil de gastar. Entonces, si bien hay algunas de esas reacciones que nosotros podemos controlar, si podemos tomar control de algunos de estos, como la respiración, por ejemplo, hay muchas otras cosas que nosotros no podemos controlar, que están por fuera de nuestro control, como nuestro ritmo cardíaco, nuestra salivación, sudoración, la presión sanguínea, etcétera, etcétera. Hay un montón de otras cosas que, por ejemplo, hacen nuestros órganos, que están por fuera completamente de nuestra conciencia y de nuestro control. Nadie de nosotros es capaz de conscientemente hacer foco sobre lo que está haciendo en este momento nuestro hígado. Si bien todos tenemos un hígado y todos tenemos un hígado funcionante que está haciendo muchas cosas, no tenemos acceso consciente hacia eso. Entonces, de alguna manera, la comunicación no verbal, lo poquito que vamos a llegar a ver hoy, es un poco el estudio de cómo hay todo otro sistema emocional y un sistema de operación constante al que nosotros convivimos con ese sistema y al que no tenemos casi acceso, al que vemos muy de costado y solamente vemos sus efectos. Entonces, ¿cuál es el propósito de todas estas emociones y cómo empezamos nosotros a hacer algún sentido de estudiar la comunicación no verbal? Primeramente, estos mecanismos están ahí para hacernos sobrevivir, están para ayudarnos a sobrevivir, y la mayoría de estas cosas necesitan no de entrar en el terreno de la conciencia para poder ser efectivos. Es decir, si nosotros tuviéramos que hacer este movimiento de forma consciente, probablemente 99 de 100 veces nos pegaría ese objeto en la cabeza y eso pondría en serio peligro la supervivencia de la especie. Entonces, muchos de estos mecanismos son inconscientes porque tienen un propósito claro de supervivencia. Durante millones de años evolucionamos desde ser una célula unicelular en el fondo del océano hasta ser el organismo extremadamente complejo que somos hoy,
gracias a que desarrollamos estos mecanismos y la evolución fue seleccionando estos mecanismos que nos permiten reaccionar al entorno de una manera rápida, eficaz, efectiva e inconsciente. Y que es rápida y eficaz y efectiva gracias a que es inconsciente. Entonces, bien, lo que nos permite saber esto, al ser automáticos y al ser inconscientes, es entender que estas emociones van a ser honestas. Estas emociones van a reaccionar frente al entorno sin interpretarlo y sin hacer un paso consciente que nos permita dilucidar entre me conviene decir esto o no me conviene decirlo, me conviene ponerlo en escena o no me conviene. Entonces, todas esas cosas que nosotros solemos hacer con la comunicación verbal, que tratamos de no decir cosas para ofender a la gente, o a veces mentimos o ocultamos la verdad por conveniencia, o tal vez organizamos el discurso de una manera elegante que nos haga quedar bien, nuestras emociones no hacen nada de eso. Nuestras emociones reaccionan y lo hacen de forma automática porque es lo que durante miles de años nos sirvió para sobrevivir. Entonces eso nos permite saber que lo que vamos a ver a nivel de la comunicación no verbal, a nivel de nuestras expresiones en comportamientos en el cuerpo, son bastante honestos. Y en ese sentido, lo que dice el doctor Paul Ekman, que es uno de los fundadores de esta ciencia, es que los pensamientos son privados, pero las emociones no. Y eso nos hace entender que, si bien esto nos va a dar un vistazo bastante interesante sobre toda una dimensión de significados y de información a la que habitualmente tenemos acceso pero no accedemos, no vamos a poder leer la mente de la otra persona, no vamos a ser capaces de meternos en la cabeza de alguien y saber lo que piensa y entender por qué hace lo que hace, pero sí podemos entender a nivel emocional qué estímulos del entorno está recibiendo, cómo su organismo responde a eso y qué significa en términos de la relación con los demás. Y eso es lo que vamos a sacar de hoy. Entonces, bien, la mayoría de todo este comportamiento emocional, como ya dijimos, tiene una función adaptativa y tiene una función de responder y hacernos sobrevivir. Eso hace que, en general, la mayoría de las especies tengan algún tipo de comportamiento emocional muy similar al que tenemos los humanos. En algunos casos es más similar que en otros, y lo podemos ver casi palpablemente, la expresión es la misma y que hay un mismo estímulo o un estímulo muy similar que dispara un comportamiento muy, muy parecido. Y lo que podemos entender de eso es que efectivamente hay una universalidad en las emociones y que las emociones tienen esta función adaptativa. A su vez, además de tener una función adaptativa, estos comportamientos tienen una función comunicacional. Y es por eso que podemos entender la mayoría de las emociones y la podemos detectar en el rostro. Porque al haber una función comunicativa, podemos dilucidar que en algún momento de la evolución la estrategia que mejor funcionaba para la supervivencia de los grupos en especies como la nuestra que viven en grupo, tenía que ver con poder enviar información muy rápidamente sobre algo que estaba pasando en el entorno y que era muy relevante para la supervivencia individual y la del grupo. Entonces, de alguna manera, si yo recibo algún estímulo que me da a pensar que hay un peligro en el entorno, es útil que mi cuerpo manifieste alguna señal que le haga saber al resto muy rápidamente y muy efectivamente que ese peligro, que es un peligro para mí, probablemente también sea un peligro para los demás. Entonces también hay toda una cuestión de función comunicacional por encima o como una capa que recubre la función adaptativa de las emociones. Eso es lo que nos va a permitir, esa doble función es lo que nos va a permitir a nosotros, a través del estudio de las expresiones faciales y de las expresiones a través de los comportamientos del cuerpo, inferir qué es lo que está pasando a nivel emocional. Si hay algún error o si de repente se corta mi audio, si corta mi video, lo que fuera, me pueden parar. Si no, todas las demás preguntas, por favor, al Q&A y después las revisamos. Vamos a tener tiempo, así que vamos a tratar de responderlas todas. Entonces, bien, nos metemos dentro de la expresión facial. La expresión facial es la puerta de entrada a este mundo, es tal vez lo más fácil de interpretar porque es bastante más claro. La cara humana tiene muchísimos músculos y muchísimas partes movibles que se mueven independientemente e interdependientemente, y eso nos permite configurar
un montón de signos. Casi como si lo pensáramos como el alfabeto, ¿sí? Podemos generar muchos caracteres distintos, muchas letras, muchos números, muchos signos, a través de algunos elementos base con lo que cuenta nuestro rostro. Entonces, mucho de la función comunicativa de la emocionalidad está puesta en el rostro porque es fácil de transmitir, rápido y efectivo. Entonces, bien, me encantaría hacer esta parte mucho más interactiva y hacerlo jugar como hago en talleres presenciales, pero no vamos a tener tiempo para eso hoy, así que lamentablemente les voy a tener que contar el inicio del chiste y el remate todo junto. Para entrar dentro de este mundo, lo que vamos a ver primero son las emociones básicas. Y las emociones básicas son 7 y son básicas por 3 motivos. El primer motivo es que son universales. ¿Sí? En cualquier cultura a lo largo del mundo, en cualquier época de la evolución humana, vamos a encontrar estas emociones, vamos a encontrar que se manifiestan de la misma manera en el cuerpo y en el rostro, y que aún hoy, culturas, por ejemplo, que están en el Amazonas, en Brasil, o que están en algunas partes de África que no han tenido contacto con la civilización humana y nunca han visto a nadie fuera de su tribu o de su hábitat, igualmente muestran estas mismas emociones. Entonces podemos confiar en que estas emociones básicas son universales y eso nos permite usarlas como punto de entrada para entender qué es lo que sucede a nivel emocional. También, a su vez, son básicas porque son hereditarias. Es decir, no dependemos de ir a la escuela o de que nuestros padres nos enseñen estas emociones. Las emociones están ya embebidas en nuestro código genético, nacemos con ellas, morimos con ellas. Y a lo largo de toda nuestra existencia existen por debajo de nuestra conciencia, si bien nosotros a veces podemos acceder de forma consciente a entender que estamos proyectando alguna emoción o que estamos sintiendo algún tipo de emocionalidad, no necesitan ningún tipo de conciencia para estar ahí presentes y para estar actuando. A su vez, son básicas, por último, y esto tal vez más importante, porque son mecanismos o esquemas de comportamiento que nuestra especie ha desarrollado con el paso del tiempo para responder a situaciones elementales y fundamentales de nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, el reflejo prensil que tienen los recién nacidos es una herencia evolutiva de nuestros parientes cercanos, que son los primates superiores, que en general cuando están recién nacidos viajan agarrados a su madre y necesitan tener este reflejo, que es una respuesta emocional a sentir que nadie los está sosteniendo, a sentir la presión de la gravedad, y eso activa este mecanismo que hace que se agarren de algo para no caerse. Nosotros seguimos teniendo esos resabios y hay un montón de otros comportamientos que son resabios de nuestra vida en la naturaleza que hoy, tal vez viviendo en rascacielos, viajando en aviones y teniendo trenes de alta velocidad, no tienen tanto sentido, pero que siguen estando ahí. De hecho, seguramente a ustedes les ha pasado más de una vez de recibir un mail que les dio miedo abrirlo, y ese miedo a nivel emocional tiene la misma carga, o sea, es decir, nuestro cerebro lo interpreta de la misma manera que si nos estuviera por atacar algo, o viéramos algo en los matorrales que se mueve y que pensamos que nos está por atacar. Entonces, es gracioso en cierto punto pensar que nuestro cerebro vive fuera de contexto. Nuestro cerebro dentro de su caja negra sigue percibiendo cosas como si fueran peligros mortales y para nosotros son una lucecita titilando en una pantalla. Pero no me quiero desviar. Entonces, la primera emoción con la que vamos a tratar es la emoción más breve, la emoción más fugaz de todas, que es la sorpresa. Y llegado a este punto vamos a ver las 7 emociones. Me parece importantísimo aclararles que cuando decimos que que esta emoción se llama sorpresa, la emoción en sí no tiene nombre. La emoción, como cualquiera de nuestras mascotas, existe por fuera del nombre que nosotros le asignamos. El nombre es meramente una convención que usamos para referirnos a la emoción, pero van a ver que hay un par de emociones con las cuales la palabra que usamos para designarla tiene una carga de significado que a nosotros nos hace pensar en una serie de cosas y que en realidad no necesariamente están asociadas con la emoción. Pero vamos a llegar ahí. Por ahora, aceptamos que esta emoción se llama sorpresa y que se ve de esta manera. Y esto se ve de esta manera en todos los rostros, como dijimos, es hereditario, responde a una necesidad de nuestro cerebro y es una expresión universal. La vamos a ver en cualquier parte del mundo, en cualquier rostro,
en el momento en el que se dispare lo que a partir de ahora vamos a llamar guión emocional. Es decir, una situación que vamos a describir como en una oración, en una pequeña frase, vamos a describir una situación que funciona como gatillo de las distintas emociones. Cada emoción tiene un guión, que es una escena o una secuencia de hechos que hacen que a nosotros se nos disparen estas emociones. Entonces la sorpresa es una respuesta de nuestro organismo frente a la introducción en el entorno de una variable nueva. Aparece algo que no estábamos esperando, o aún si estábamos esperando que aparezca algo, lo que aparece no es lo que esperábamos. Es decir, estamos durmiendo, son las 4 de la mañana, suena el timbre. Eso nos produce sorpresa porque no estábamos esperando que suene el timbre, aunque si alguien nos dice, voy a ir a tu casa a tomar un café, estamos esperando que alguien venga, estamos esperando que suene el timbre, pero si abrimos la puerta y la persona que está ahí no es la que estábamos esperando para tomar ese café, eso también nos va a producir sorpresa. En ambos casos tenemos diferentes niveles de sorpresa, diferentes motivos por los cuales se produce la sorpresa, pero la sorpresa sigue estando frente a un elemento no esperado. Ahora bien, como vemos, se manifiesta en una apertura de los ojos, una apertura de la boca, se levantan las cejas. Casi toda la cara lo que vemos es que se abre. ¿Sí? Hay mucha relajación, no hay casi nada de tensión en la cara, no vemos la cara tensionada, vemos que hay mucha relajación, pero todo está abierto. Y eso tiene que ver con que al detectar que hay un nuevo elemento que no tenemos registrado en nuestras expectativas, nuestro cuerpo trata de obtener toda la información posible. Entonces abre todos los canales por los cuales le suele ingresar información. En esta foto no se ve demasiado y en general en la vida real no sé, es difícil percibirlo, pero se abren las fosas nasales para ingresar también información por esa vía, se abren los ojos, se abre la boca. Hay también una agudización de nuestra percepción auditiva, y esto también tiene que ver con esa situación graciosa que nos sucede cuando vamos manejando un auto y de repente no encontramos cuál es la casa en la que tenemos que parar o la calle en la que tenemos que doblar y bajamos la radio, como si eso mejorara nuestra visión. En realidad lo que estamos haciendo es tratando de agudizar todos nuestros sentidos y encontrar la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo para entender qué es ese factor. Eso a la vez hace que la sorpresa sea la emoción más breve porque rápidamente va a transicionar en otra emoción una vez que descubramos de qué se trata ese elemento nuevo. Entonces, durante el primer flash, son más o menos entre 2 y 6 milisegundos que dura la sorpresa, es muy, muy breve, y durante esos milisegundos lo que hace es tratar de evaluar de qué se trata este estímulo que no esperaba. Automáticamente después suele mutar en, como en este caso, una sorpresa positiva, y vemos como que lo que estábamos esperando era algo bueno, es algo lindo, lo que apareció es algo que nos place, y entonces vemos una sonrisa que se mezcla y se entremezcla con esta sorpresa. Vamos a seguir viendo los ojos muy abiertos, las cejas arqueadas, y la boca también está abierta, pero ya empieza a formarse una sonrisa. Entonces, muy rápidamente la sorpresa transiciona hacia otra emoción. También, sin embargo, si la emoción es negativa, si el estímulo es negativo, perdón, la emoción se va a volcar hacia una de las emociones negativas. En este caso, la emoción que empezamos a ver, todavía esta no es la cara más paradigmática, pero es el miedo. Y el miedo tiene que ver con una sensación de que un entorno que estaba más o menos en equilibrio pierde el equilibrio. Entonces nosotros estamos en y esto también es lo que llamamos la zona de confort, ¿sí? Nosotros dentro de nuestra zona de confort sentimos que hay una cierta seguridad y tendemos a asociar el confort o el placer con la seguridad. Cuando nos sentimos bien, nos sentimos seguros. Cuando algo desequilibra ese entorno que teníamos configurado, sentimos un displacer asociado a una pérdida de seguridad. Perdemos previsibilidad y al no tener previsibilidad sentimos que hay peligro. Eso es básicamente lo que trae las grandes crisis de ansiedad o de pánico en las organizaciones, no, en las sociedades modernas, en las cuales tenemos un entorno que cambia cada vez más rápido, y ese entorno que cambia cada vez más rápido nos hace sentir que no tenemos control, que no tenemos previsibilidad, y entonces está asociado, y nos empezamos a ver que hay un valor más allá de ver si una persona miente o dice la verdad, o si
hay algún tipo de atracción física o sexual. ¿Sí? La comunicación no verbal también nos sirve para adentrarnos en entender mejor cómo nos atraviesa la emocionalidad en relación con nuestro entorno. Entonces, bien, el miedo se ve de esta manera. La configuración facial es mucha más tensa que con la sorpresa. Ya vemos que acá hay mucha más tensión. Vemos que de hecho la frente se empieza a arrugar. Hay algunas arrugas que aparecen porque las cejas ya no suben en forma arqueada, sino que suben rectas. Y eso tiene que ver con mantener mejor el foco de la visión, y para eso necesitamos tensión, necesitamos tensionar los párpados. También vamos a ver que la boca ya no se abre como relajadamente, como una caída, sino que está tensa, está casi cuadrada, y se ven todos los dientes, mientras que en la sorpresa no se veían los dientes. Sí, más paradigmáticamente es esta es una cara bastante más de terror, esto es como subirle el volumen a todas las perillas al miedo, y lo que vemos es la esclera por encima del ojo, ¿sí? Eso blanco que vemos por encima del iris se llama esclera, y es producto de que se abren los ojos de nuevo, se abren mucho para dejar entrar información, pero a la vez necesitamos hacer foco, y ese foco lo ganamos tensionando el párpado inferior. Como ven, la boca se abre casi como un buzón, va hacia los costados, las comisuras se disparan hacia los costados, y tiene más que ver ya no tanto con ingresar información, sino con ingresar aire de forma rápida, porque probablemente nos tengamos que preparar para huir o combatir. ¿Sí? Esta es una versión un poco más atenuada, pero también, digamos, tiene los mismos componentes. Están las arrugas horizontales a lo largo de la frente, están las cejas tensas que suben rectas, está la parte blanca del ojo que se ve solo por encima del iris y no por debajo, y está toda la tensión en la boca. Estos componentes, aunque a ustedes les parezca mentira, y aunque ustedes no se den cuenta, las percibimos muy bien. Los humanos estamos muy preparados para percibir todas estas cosas, para detectarlas, y las detectamos en fracciones de segundo. Somos muy buenos en detectar esto. El problema es que en nuestros entornos modernos no estamos acostumbrados a valernos de esa información, y tendemos a ponerle mucho más foco al lenguaje hablado, a la palabra. Pero hay muchos de estos signos que nosotros percibimos automáticamente, y la mayoría de las veces sentimos, por ejemplo, que se nos acelera el corazón o se nos acelera la respiración y no sabemos bien por qué, y eso es porque nuestro cuerpo siente el peligro antes de que nosotros lo podamos sentir. Entonces, con un poquito de práctica y con apenas empezar a detectar algunos de estos elementos, va a ser muy fácil que ustedes agarren un ritmo bastante interesante y bastante efectivo de detección de las emociones. Entonces, bien, ya tenemos 2 emociones, nos faltan 5. La siguiente es esta que seguramente todos conocen, es bastante más clara, pero tiene un problema. Tiene un problema, y acá es lo que les adelantaba originalmente. Esta emoción se denomina ira, y cuando nosotros le ponemos ese nombre, asociamos un montón de cosas que asociamos con la palabra ira, con el concepto de ira, que no necesariamente están asociadas con la emoción. En general, cuando alguien se enoja o se frustra, muestra esta cara, y nosotros entendemos, porque tenemos una serie de conceptos culturales asociados con esta emoción de la ira, que es su culpa. Y probablemente lo primero que le decimos es: no te enojes, como si eso resolviera algo. Y en realidad la emoción no tiene nada que ver con esa ira, no tiene nada que ver con la violencia tampoco. Sí puede disparar violencia, por supuesto, pero no necesariamente una cosa está asociada con la otra. La ira es una forma en la que nuestro organismo reacciona cuando percibe un obstáculo. Entonces nosotros tenemos un objetivo, y cuando ese objetivo se obstaculiza con algo, empezamos a sentir esta ira. ¿Sí? Que la ira, de vuelta, no se llama ira porque le pusimos ese nombre, pero es un conjunto de reacciones que tienen que ver con llamar a todos los recursos energéticos del cuerpo y disponibilizarlos para eliminar, mover o evadir ese obstáculo. Entonces, la mayoría de las veces cuando nosotros vemos a alguien enojado, en realidad tendríamos que decir que estamos viendo a alguien obstaculizado. Y esto nos va a servir a partir de ahora, ojalá, si es que lo aprenden y si es que les sirve y si es que lo pueden aplicar. Esto les debería servir para, en cada discusión que tengan y que una persona se enoje, entender que esa persona no está siendo violenta y no está siendo agresiva, sino que en realidad está siendo obstaculizada. Si nosotros de alguna manera logramos identificar cuál es ese obstáculo que acaba de percibir y empezamos a trabajar en relación con
cómo remover ese obstáculo, podemos volvernos el aliado de esa otra persona y desactivar el conflicto. En vez de escalar la violencia, como suele suceder que una persona se enoja y entonces la otra persona se enoja porque esa persona se enojó y así, en un ciclo. Bien, ¿cómo se ve entonces? Muy claro, las cejas en forma de V. Y si estuviéramos en la naturaleza veríamos esto, el original, digamos, la forma original en la que reaccionamos con ira es esta. Hay mucha más tensión, se abre la boca y la mandíbula inferior va hacia adelante, porque nuestra única forma de defendernos y atacar nuestra especie es con los dientes, es lo único que tenemos, no tenemos garras, no tenemos caparazón, no tenemos escamas. La única forma con la que podemos atacar y defendernos es con los dientes, y entonces cuando sentimos que hay un obstáculo que hay que remover, lo primero que hace nuestro cuerpo es disponibilizar los dientes. Ahora bien, hay un montón de reglas culturales a lo largo de muchos, muchos años que se imponen sobre esta cuestión de mostrar los dientes de esta manera que es tan agresiva, y entonces llegamos a este tipo de expresiones que son mucho más veladas, que son mucho más sutiles, y lo que vamos a ver como signo más saliente de esta emoción es esa burbuja que ven entre el labio inferior y el mentón. Y eso es producto de apretar los labios y mover la mandíbula hacia adelante. Y aun si ustedes no están enojados ahora y hacen ese gesto frente al espejo y levantan, aprietan los labios y al mismo tiempo envían la mandíbula inferior hacia adelante, van a ver esa burbuja. Esa burbuja es lo que dice, aquí hay ira. Ahora bien, la parte de arriba de la expresión, que son estas cejas en B, tienen que ver a veces con este obstáculo de origen no tanto físico o no tanto un objeto, sino un obstáculo cognitivo. Muchas veces podemos ver que la gente concentrada muestra solo la parte de arriba de esta expresión, y vemos esto, solamente la parte de arriba, y pensamos que está enojada, y en realidad está muy concentrada en un problema que es muy difícil. Es decir, que están enfrentándose a un obstáculo cognitivo. Los campeones de ajedrez, la gente que hace matemática, gente que lee libros súper complejos y que tienen oraciones enrevesadas o conceptos muy, muy difíciles, suelen manifestar este tipo de gestos y no tienen nada que ver con una sensación de agresión o de violencia. La siguiente emoción es una emoción bastante particular. Es una emoción, la emoción se llama asco, y tiene la función clarísima y directa de eliminar sustancias tóxicas. O sea, cada vez que nosotros percibimos ya sea carne en mal estado o alguna planta o algún hongo o alguna cosa que ingerimos y está en mal estado, o cuando percibimos el olor de cosas que están en mal estado, nuestro cuerpo manifiesta de esta manera. Y si veíamos que en la sorpresa todo se abre, en el asco todo se cierra. ¿Sí? Cerramos los ojos, cerramos la boca, cerramos la nariz. Toda esa corrugación que vemos en el puente de la nariz es producto de tratar de cerrar los canales olfativos, y básicamente todo nuestro organismo trata de cerrarse y bloquear esa cosa que percibimos como tóxica. Ahora bien, nuestro cerebro tiene una cantidad de conexiones finita, no es infinito, no puede generar nuevos, no puede generar nuevas neuronas, no puede generar nuevas áreas, o al menos no de forma activa, lo puede hacer a lo largo de muchos miles de años en términos evolutivos. Entonces, cuando el ser humano desarrolla nociones abstractas como la moral y nociones que percibimos como comportamientos tóxicos que van en contra del bien de nuestra moral o del sostenimiento del grupo, nuestro cerebro tiene una sola cosa con la que procesarlas, que es este mismo mecanismo del asco, porque están los dos asociados a eliminar sustancias tóxicas, eliminar cosas que nuestro cerebro interpreta como tóxicas o perjudiciales. Eso hace que el asco moral, cuando empezamos a pensar en cosas con las que no estamos de acuerdo, empiezan a verse también como con esta misma expresión. Entonces tenemos asco por los asesinatos, por las violaciones, por los crímenes, por cosas con las que no estamos de acuerdo. A su vez, como si todo esto fuera poco, hay situaciones extremas en las cuales podemos ver que personas reaccionan frente a personas o a grupos de personas con esta misma
expresión. Y eso ya es peligroso, porque el asco nunca está dirigido a personas, está dirigido a cosas. Es decir, si nosotros pensamos en una persona y nos da asco, es porque la estamos objetivizando. Estamos pensando que esa persona es un objeto y como objeto se puede eliminar. Entonces, hay estudios muy interesantes que empiezan a ver cómo a lo largo del tiempo, por ejemplo, uno de los casos famosos es Osama Bin Laden, los primeros videos que hacía cuando hablaba sobre Estados Unidos, hablaba con ira, después hablaba con desprecio y después ya mostraba asco. Y cuando mostraba asco, ya estaba muy cerca del momento en el que se empiezan a movilizar los ataques. Y eso tiene que ver con que deja de percibir a la otra persona o al otro grupo de personas como personas y los empieza a percibir como objetos de los que puede disponer. Entonces, esta es una emoción con la cual hay que tener bastante cuidado. Y también otra cosa con la que reaccionamos con asco son cosas que no están donde deberían estar. Y esto es bastante peculiar, pero, por ejemplo, todas las secreciones corporales están bien mientras estén dentro de nuestro cuerpo y están mal cuando están fuera de nuestro cuerpo. A mucha gente le da asco, por ejemplo, la sangre, porque la sangre supuestamente tiene que estar dentro del cuerpo. Cuando ven sangre, les da asco, les da impresión, generalmente se desmayan, etc. Y la mayoría de ustedes les pasaría lo mismo si de repente en su propia boca tienen su propia saliva. Si esa saliva sale de su boca, ya es una cosa tóxica que se puede volver a entrar y nos va a dar asco pensar en que tiene que volver a ingresar. Entonces, el asco también funciona como una especie de emoción que regula qué cosas pertenecen a dónde. Y es bastante peculiar en ese sentido. Pero bueno, podría estar hablando horas de esto y no tengo tantas horas, así que volvemos a nuestra programación habitual. La siguiente emoción es una emoción que acabo de mencionarles, pero que es bastante compleja. En realidad es bastante sencilla en términos de su configuración y es bastante sencilla en términos de lo que significa. Pero es muy compleja porque como la ira tiene un nombre que a nosotros nos hace pensar en otras cosas y nos cuesta despegar lo que sabemos cognitivamente de lo que podemos entender a nivel emocional. Esta emoción se llama desprecio, y nosotros con el desprecio tenemos asociadas un montón de cosas negativas de una persona con superioridad poniendo por debajo a otras personas. Sin embargo, el desprecio tiene un guión emocional que está mucho más asociado a me merezco algo mejor que esto. Entonces, el origen, la ontología de la emoción, es un mecanismo de regulación social para desescalar conflictos. Rarísimo, ¿no? Pero veámoslo con un ejemplo. Dos animales en la naturaleza, en general dos machos, porque la mayoría de las especies tienen esta competencia a nivel de los machos, pelean por el territorio, empiezan a agredirse. En general, uno de los dos gana y el otro pierde, y cuando generalmente uno gana, el otro no solo pierde, sino que muere. Entonces, en algunas especies, y esto empieza a suceder generalmente en los mamíferos y en los primates más que nada, hay unos mecanismos de regulación de ese conflicto que hacen que antes de llegar al punto en el que tengo que matar a la otra persona para ganar, ponemos en juego señales que dan a entender este conflicto se terminó, hay un ganador, hay un perdedor. El desprecio es ese conjunto de señales. Entonces es bastante interesante ver que tanto el ganador como el perdedor ambos exhiben esta expresión de desprecio. La expresión de desprecio se ve con la cara muy relajada, todo está muy relajado, todo está muy en su lugar, excepto una punzación en una o las dos comisuras de los labios. Lo único que vemos es esa punzación, es ese como si tuviéramos un alfiler empujando una de las comisuras del labio hacia atrás. Eso es el desprecio, así se ve. Y es interesante ver que tanto el ganador como el perdedor de un enfrentamiento muestran la misma señal. ¿Cómo es esto? El ganador muestra desprecio y señaliza, yo estoy para algo mejor, me merezco algo mejor, no estoy a la altura de matar a mi contrincante. Eso está por debajo de mí, entonces puedo dejarlo vivir, simplemente sé que lo derroté. A su vez, el derrotado exhibe también esta señal para decir, ok, perdí en el terreno físico solo porque mi oponente era más grande o tiene más fuerza, pero tengo la victoria moral. Igual sigo siendo un mejor líder, igual me hubiera merecido tener este territorio. Y ambos negocian, de alguna manera, juegan esas cartas de desprecio como una forma de
desescalar el conflicto físico, evitar que alguno de los dos pierda la vida, porque en general también contribuye que todos los miembros de un grupo sigan vivos, contribuye a la supervivencia del grupo, y es una expresión que está al servicio de desactivar esos conflictos a nivel extremo, o esas consecuencias extremas de un conflicto. Se ve de esta manera, en esto también lo vemos, en este caso, con las dos comisuras punzadas, pero en general vemos que todo el resto de la cara está muy relajado, y lo único que está enviando una señal es esa punción en las comisuras, ¿sí? Bueno, Donald Trump no hace falta que lo presente, en general es uno de los protagonistas de mis presentaciones porque es un ser humano muy expresivo. Bien, siguiente emoción es la emoción de la tristeza. Acá hay algo interesante de notar frente a otras emociones. En general todas las emociones son orientadas hacia el presente, todas cosas que están sucediendo en este momento y con las cuales nosotros lidiamos en el momento. La tristeza, sin embargo, es una emoción que suele proyectar hacia el pasado. El guión emocional de esta emoción es un guión relacionado con la pérdida. Pérdida de un objeto, pérdida de un ser querido, pérdida de estatus, pérdida de un equilibrio. Todas estas nociones populares de que todo tiempo pasado fue mejor y la nostalgia y, bueno, yo que soy argentino, todo el universo del tango está orientado hacia esta emoción, hacia otro tiempo pasado que fue mejor, y todo eso está anclado en la tristeza. La tristeza tiene que ver con esta noción de pérdida, de que algo se perdió y que no sabemos cómo recuperarlo o si vamos a poder recuperarlo, y nos genera esta sensación como de vacío. Hay algo que no está y eso genera un vacío. ¿Cómo se ve? Como ustedes ya saben, lo principal es una mirada muy blanda. En general está caracterizada por los párpados que caen en sus extremos externos, es decir, la parte externa de los párpados se cae y se forma una especie de techo a dos aguas que acompañan las cejas. Las cejas a su vez se elevan solo en el centro, entonces el centro de la frente se arruga, todo el resto no. Y vemos una elevación del mentón que eleva el labio inferior y vemos este pucherito, ese mohín que estamos acostumbrados a ver en general en los niños chiquitos. Sí, esta es otra expresión. Acá se ve perfectamente cómo los párpados caen en sus extremos externos. Y algo muy particular sobre la emoción de la tristeza es que genera mucha empatía. Es muy difícil ver a una persona expresar esta emoción en su rostro y no sentir algo que se nos mueve dentro. En general sentimos el impulso de al menos ir a preguntarle qué le pasó. Esto tiene una función de vuelta comunicativa, una función también de cohesión de los grupos, porque en general cuando vemos que un miembro de nuestro grupo pierde algo, el mecanismo es que todo el resto del grupo trate de compensárselo de alguna manera. Entonces, la tristeza genera esa pulsión muy fuerte de tratar de compensarle de alguna manera esa pérdida. Entonces, también es una emoción que está muy, muy orientada hacia el pasado, como decíamos antes. No es una emoción que simplemente esté asociada con lo que está pasando, sino que lo que está pasando en general marca una bisagra entre algo que teníamos, algo que sabíamos, algo que era de una cierta manera y ahora ya no es más. Y eso nos genera tristeza. Y sabemos como que hacia el futuro no tenemos visibilidad. Es una emoción bastante, bastante interesante. La mayoría de la gente, cuando ve esta emoción, inconscientemente la imita. Y vemos que la gente ve llorar a alguien y llora o pone la misma cara de llorar aunque no sienta el llanto. Es una emoción muy poderosa en ese sentido. Y finalmente llegamos a la emoción más compleja de todas, la emoción más humana de todas, que tiene que ver, que se llama alegría, por supuesto. De vuelta, el nombre es una convención de la comunidad científica y no es el nombre que lleva la emoción. Estamos muy acostumbrados a relacionarla con la sonrisa. No necesariamente la alegría está de la mano con la sonrisa. Hay un montón de otros componentes que no se expresan necesariamente con el rostro. Uno de los más conocidos, bueno, los más conocidos dentro de la comunidad de gente que estudia esto, ¿no? Es lo que se llama pías felices, y es uno de los grandes descubrimientos que permiten que la gente que juega al póker deje de mirar a la cara a los otros jugadores de póker y empiece a mirar a los pies, porque la gente cuando tiene una muy buena mano
no puede dejar los pies quietos. Y eso también es una forma de expresión de alegría que no está en el rostro. Pero en general tendemos a asociar la alegría con la sonrisa, y esta, como les dije, es una emoción sumamente compleja, es sumamente avanzada, tiene muchísimos matices, es muy amplio el espectro que cubre, desde ver algo que apenas nos hace gracia y nos divierte, pero de forma muy leve, hasta una carcajada, pasando por una sensación de plenitud. Hay muchos matices dentro de la alegría, una emoción sumamente compleja. Podría dar un seminario entero sobre las formas de la alegría. Pero lo que nos interesa saber, o al menos lo que nos interesa percibir, es que tiene dos componentes en el rostro que son fundamentales. El primero es la sonrisa, que es el que todos sabemos identificar, y el segundo es las patas de gallo que se hacen al costado de los ojos. Ese es el signo fidedigno de que la alegría es genuina. En muchas otras situaciones, la sonrisa de azafata, que como se conoce, es una sonrisa de cordialidad, es una sonrisa que indica buena predisposición o buen ánimo, o cortesía o cordialidad, pero que no es una sensación de alegría genuina expresada en el cuerpo. Y esto tiene que ver con algo que a mí me parece absolutamente fascinante, que es que la alegría usa esta expresión de la sonrisa porque es la expresión que nuestros ojos reconocen a mayor distancia. La sonrisa es el gesto que por excelencia reconocemos a mayor distancia y con mayor claridad. Más o menos a unos 200, 250 metros podemos reconocer que una persona está sonriendo, cosa complicadísima con COVID y barbijos y tapabocas, pero es una seña bastante clara y bastante universalmente reconocida. A su vez, las patas de gallo son lo que realmente indica que hay una alegría genuina, que está por debajo de eso. Y la cosa que me parece sumamente fascinante sobre la alegría es que el guión original tiene que ver con compartir con otra persona y con una especie de contrato hacia futuro. Esta es la emoción que mira hacia el futuro, al menos primordialmente, y tiene que ver con una situación que podemos imaginar como yo tengo comida y otra persona se acerca, y el momento en el que nos acercamos a alguien que está comiendo es un momento crítico siempre. En todo el reino animal, acercarse a un animal que está comiendo es un momento crítico, pero si nos acercamos sonriendo, que es con un gesto que podemos reconocer a unos 200 metros, estamos señalizando que venimos en son de paz. A su vez, la persona que está comiendo, que tiene el alimento, puede sonreír a la otra persona y también señalizar, yo también estoy en son de paz. Y eso genera una especie de contrato de, podés acercarte, te puedo compartir mi comida, y si hoy te comparto, espero que en el futuro vos también me compartas. Y a la vez la persona que se acerca ofreciendo la buena predisposición pide esa comida, esos alimentos, esos recursos, a cambio de, en el futuro yo voy a recordar esto y también te voy a compartir. Entonces es una emoción sumamente compleja que se origina con este compartir recursos, con este compartir cosas. En general es comida, pero puede ser también refugio o lo que fuere. Y en líneas generales, eso es lo que hace que hoy en día todavía sigamos juntándonos en cumpleaños y festividades y navidades y cualquier tipo de celebraciones y compartamos comida, porque estamos precondicionados a asociar la ingesta de comida con una sensación de alegría. Entonces, bien, es completamente fascinante, sumamente largo, podría estar horas y horas hablándonos, pero no tenemos tanto tiempo. Esta sensación de compartir comida es parte de la alegría, pero también en general tiene que ver con compartir. También por eso nos gusta juntarnos con la gente a compartir cosas, y eso es parte de lo que configura nuestras nociones de alegría, y es parte también de todo esto que nos afecta durante la pandemia, de no poder reunirnos con otras personas, y el tono general en el que vemos la sociedad bastante más deprimida que de costumbre. Entonces, bien, para terminar todo esto y para darle algo de sentido a toda la cantidad enorme de información que les di, me gustaría que piensen en lo siguiente. A lo largo de nuestra evolución, y sobre todo en los últimos, podríamos decir, 3.000 años, 4.000 años, desarrollamos una cantidad enorme de infraestructura para potenciar las capacidades de nuestro cuerpo. Nos movemos cada vez más rápido, cubrimos todos los tipos de transporte, en tierra, en aire, en agua. Cada vez vamos más rápido por
carreteras cada vez más extensas y por vías cada vez más extensas que tienen cada vez, permiten cada vez mayor velocidad. Eso nos permite cubrir cada vez mayores distancias. Prácticamente estamos los humanos en todo el planeta. A su vez, desarrollamos una infraestructura que permite que nuestros cuerpos se adapten a mayores temperaturas, mayor presión, a mayores golpes, que a su vez podamos recuperar partes del cuerpo que hemos perdido, hacer trasplantes, extender nuestra vida a través de la medicina y de los antibióticos y de un montón de cosas. Y entonces hay digamos, un trayecto bastante grande hecho sobre cómo mejorar las capacidades del cuerpo. Además de eso, desarrollamos extremas capacidades para expandir las capacidades de nuestra mente. Entonces desarrollamos lenguajes, sistemas de escritura, una variedad de soportes para sistemas de escritura que derivan en bibliotecas, que derivaron en sistemas de numeración, en aritmética, en álgebra, en cálculos, en física, en ciencia, eventualmente en computación, internet, esta videollamada que estamos compartiendo hoy, y una variedad de cosas que también permiten acortar las distancias y también permiten multiplicar las capacidades de nuestras mentes, aprender, dejarle a las generaciones venideras nuevas formas de aprender cada vez más rápido, cada vez más eficientemente. Y sin embargo, a pesar de todo eso, todo esto culmina en Elon Musk insertándole un chip en el cerebro a un chancho que permite traducir todo lo que ese cerdo tiene a nivel químico y a nivel eléctrico en su cerebro a una máquina, con la promesa de que eventualmente podemos hacer lo mismo y descarguemos nuestras mentes a un microchip. Entonces todo eso es la contracara de toda la infraestructura que desarrollamos para potenciar nuestros cuerpos en el terreno de nuestras mentes. Sin embargo, muy poco de eso hay hecho a nivel de las emociones. Tenemos muy poca infraestructura emocional, muy poca infraestructura adicional a la que ya tenemos. En general, la mayoría de las crisis de las sociedades modernas tienen que ver con una crisis de gestión emocional, de que no podemos adaptarnos bien a este contexto, de que no podemos encontrar nuestro lugar. Y muchas veces ese problema empieza por no saber leer, por no saber interpretar los signos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, de alguna manera, lo que yo espero que se lleven de esta pequeña charla y de las preguntas que hagan y de eventualmente, si deciden investigar, es que este es un primer aproximamiento a generar esa infraestructura de potencialidad de nuestras capacidades emocionales. Todo eso con el fin de que, como nuestro amigo al lado en en esta imagen, está transgrediendo sin saber que transgrede. Es un rebelde sin causa, pero es un rebelde que es sin conocimiento. Y eso sucede porque no sabe leer, porque no sabe interpretar, y esa señal que para nosotros es extremadamente clara, no lo es para él. Entonces, sospecho también que muchas veces nuestra falta de conocimientos respecto de leer en términos de las emociones genera muy a menudo una transgresión nuestra hacia los demás. Entonces, ojalá todo esto les sirva para aprender a leer, para aprender a interpretar mejor, para empezar a entender cuáles son las reglas de interacción y para, ojalá, transgredirnos un poco menos entre nosotros. Muchas gracias. Abro preguntas. Muchas gracias, Martín. Realmente fue una plática muy interesante. Realmente conocer todo lo que son los sentimientos, las emociones que podemos dar al transmitir con un solo gesto realmente es impresionante. Y ya aquí ya hay varias preguntas que fueron surgiendo durante la sesión. Vamos a comenzar con la primera, que es de Jennifer Martínez, que nos comenta: ¿cómo podemos estimular el área de la comunicación cuando no somos tan comunicativos? Bien. En general es un mal entendimiento esto de que no somos tan comunicativos. Todos somos comunicativos. Lo que generalmente pasa es que no nos damos cuenta o que no somos conscientes o que lo hacemos de una manera que no suele ser efectiva. Yo entiendo por comunicación efectiva una comunicación que nos permite lograr un efecto determinado, y lo que suele suceder es que las personas que piensan que son poco comunicativas en realidad son poco exitosas con su comunicación o no logran lo que les gustaría lograr y se sienten frustradas. Dicho eso, la mejor forma de aprender a hacer algo es haciéndolo y haciéndolo cada vez más. No se aprende a andar en bicicleta leyendo libros o viendo videos o viendo una charla como esta, se aprende andando en bicicleta, y lo mismo es para comunicar y comunicar mejor. Es una cuestión de ejercicio constante y es una cuestión de tratar de ejercitar la autopercepción y entender qué es lo que uno está haciendo
como para entender qué efectos produce y qué cambios podemos hacer y qué cambios se producen en los efectos, y ir calibrando hasta que encontramos un equilibrio que nos sirva. Claro, claro. Mira, se viene la siguiente pregunta, es de María Antonita Reyes. Dice, ¿cómo enfrentar y cambiar nuestras emociones difíciles? Ok. Yo creo que no hay emociones difíciles. En general, las emociones, como vimos, están ahí por un motivo. Nos ayudan a navegar situaciones del día a día y nos ayudan a adaptarnos a un mundo que nos presenta desafíos en forma constante. En general, las emociones dolorosas tienen que ver con situaciones dolorosas y no con las emociones en sí mismas, y las emociones son solamente una forma de adaptarnos a eso, de responder. Eh, de todas maneras, lo mejor sigue siendo reconocer que estamos transitando esa emoción. Cuanto más entendemos de dónde sale, cuál es el guión y cuáles son los factores que lo producen, mejor podemos entender por qué estamos sintiendo lo que sentimos, y darle sentido muchas veces nos ayuda a tener algún tipo de paz con eso. Cuando entendemos por qué pasan las cosas, suele ser más fácil digerirlas y procesarlas que cuando estamos frente a lo desconocido. Así que en ese sentido, entender, autoconocerse y estudiar un poco sobre estos temas seguramente baje un poco los niveles de displacer con cada emoción. Claro, claro. Gracias. Mira, aquí hay otra, es de José Cruz, y creo que era cuando estabas hablando un poco sobre gestos en animales. Y dice, lo que veo y entiendo, los animales también tienen emociones y sentimientos. Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles serían las que tendrían los animales? Bien. Para empezar, lo que vimos no son todas las emociones, son las emociones básicas, y son básicas en estas tres cuestiones que son universales, responden a una situación primordial y que son hereditarias. Hay un montón de otras emociones que, por ejemplo, la culpa, la vergüenza, el orgullo, y hay un montón de otras que no están descritas a un nivel taxativo, que tal vez se desarrollan más adelante en la vida. Digamos, muchas cosas que nosotros traemos en el código genético no se expresan en el nacimiento, y de hecho la pubertad y el paso a la madurez sexual tiene que ver también con algo que traemos desde el nacimiento, pero que no se expresa inmediatamente, y por eso no es básico, no nacemos con eso. Dicho eso, hay un montón de emociones que no son estas 7 que vimos, hay muchísimas, muchísimas más, y llega un punto en el que son tantas que se empiezan a entrecruzar y es difícil marcar la frontera entre una y otra. Sí me parece importante notar que las emociones y los sentimientos no son lo mismo. Las emociones son estos programas automáticos que nos permiten reaccionar ante las cosas que cambian en el entorno. Los sentimientos son ya más una construcción cultural sobre cómo nosotros nos paramos, es una postura frente al mundo que tiene muchos componentes intelectuales y muchos componentes racionales. Entonces, en ese sentido, no diría que los animales tienen sentimientos, sí tienen emociones. ¿Cuáles son? En general son la mayoría los mismos que los que tiene el humano, al menos en términos de los que... Qué difícil cómo frasear esto. Al menos en términos de las capacidades de los animales. Es decir, los animales en general no reconocen el futuro y no pueden prever el futuro y no pueden hacer cálculos hacia el futuro. No pueden mirar hacia adelante y pensar, esto va a seguir siendo de esta manera. Entonces, lo que hablábamos de la alegría sobre este contrato entre partes que eventualmente se va a reciprocar, toda esa cuestión de la reciprocidad de los animales no la tienen tan formada en general. Suelen aprender más hacia el pasado y ajustar conductas en función de placer y displacer, pero no tienen esa capacidad de mirar hacia el futuro. Entonces, la alegría como tal no es una emoción que esté programada en los animales. Muchas veces que digo esto, la gente me dice, no, pero mi perro se pone contento cuando yo llego a casa. Eh, y sí hay una respuesta de placer, no es específicamente lo mismo que nosotros identificamos como alegría en términos de emoción humana. Hay un placer, pero no es exactamente lo mismo, no funciona al mismo nivel. Ok, claro. Realmente sí es como muy amplio este tema, como lo estás comentando. Realmente fue como una pequeña probadita y que realmente creo que a muchos nos dejó como con ganas de más, por lo que te voy a hacer otra pregunta. Ahí están cayendo demasiadas, de verdad. Son demasiadas, Ok, no creo que podamos yo contestar tengo tiempo, todas. si ustedes tienen Ok, tiempo, yo estoy. perfecto, perfecto. Aquí hay otra de Brandon Hernández y dice, las personas con parálisis en el rostro o que no pueden expresarse con los gestos de su rostro de manera
en que todos lo hacen, ¿eso sería perjudicial para la persona? Y si es así, ¿en qué lo perjudicaría? Sí, hay de hecho estudios no sobre parálisis, pero sí sobre personas que se inyectan Botox. Y el Botox reduce la capacidad de expresión del rostro y eso genera que, que también haya un descenso en la intensidad emocional. Es importante, y me viene muy bien esta pregunta para introducir este concepto que no había introducido. Hay una reciprocidad y un circuito, digamos, de entrada y salida que va en dos sentidos con la emocionalidad. Es decir, todo lo que nosotros sentimos a nivel emocional, de una u otra manera, se expresa en el cuerpo, y todo lo que nosotros expresamos en el cuerpo afecta también nuestras emociones. Al no poder expresar una emoción, porque tenemos Botox o porque tenemos una parálisis o por algún otro motivo, nuestro cuerpo, o en realidad nuestro cerebro, interpreta que si no lo podemos expresar es porque hay algo en el entorno que no nos permite expresarlo o que en realidad no lo sentimos tan intensamente. Entonces ajusta los niveles más o menos como para estar a la par y no perder sensibilidad externa, por así decirlo. Entonces la gente que no puede expresar, por ejemplo, alegría o le cuesta eh, hacer los movimientos musculares faciales para expresar alegría, suele tener problemas de depresión o problemas de una intensidad emocional más baja. Lo mismo la gente lo mismo con la alegría como con cualquier otra emoción. La falta de expresión condiciona la intensidad emocional. Generalmente suele tener, no están muy bien estudiados exactamente cuáles son las relaciones, pero tiene efectos en general sobre el sistema de salud y sobre el sistema inmunitario. Ok, perfecto. Mira, aquí hay una pregunta más, es de Cintia Vázquez. Dice, soy docente y es difícil mantener todo el tiempo las cámaras encendidas. ¿Cuáles son las señales más claras para saber si realmente estoy en sintonía con mis alumnos, además de la pregunta directa? Es muy difícil, y es muy difícil a través de una pantalla. De hecho, yo estaba como confiando a ciegas en que ustedes estaban comprometidos con el contenido, compenetrados y prestando atención, pero la realidad es que no lo sé, no lo puedo saber. Y, y estas cuestiones mediatizadas también comprometen bastante esa capacidad de tener feedback directo sobre el cuerpo de otra persona. La realidad es que en persona al menos está estudiado que hay un efecto de mímica. Cuando nosotros vemos una emoción en la otra persona, tendemos a reproducirla o tendemos a ajustar. Por ejemplo, si una persona es muy efusiva y gesticula mucho, tendemos a gesticular más. Si la persona habla a un volumen alto, tendemos a hablar en ese volumen alto, y de hecho, requiere un esfuerzo bajar un poco el tono, bajar el ritmo, porque nuestro cuerpo tiende a ponerse en sintonía con el del otro. Entonces, en el aula es mucho más fácil, sin duda, ponerse en sintonía con los alumnos y ver qué es lo que les está pasando, y lo mismo les pasa a todos los actores escénicos o a los músicos que ven la reacción del público y pueden entablar un ida y vuelta con eso. Eh, es todo un desafío trasladar eso a la pantalla, y la realidad es que lo mejor que se puede hacer es pensar en un rediseño de la clase para que se adapte a los nuevos medios, y no pensar que lo que hacemos en el aula lo podemos trasladar directamente tal cual está a este entorno y que funcione de la misma manera. Me parece que no, ya hay una cosa que se pierde, y esa cosa no la podemos reponer digitalmente y pensar, bueno, si yo soy un músico y estoy acostumbrado a que aplaudan cuando les gusta una canción, ¿cómo hago para que aplaudan a través de YouTube o a través de esta plataforma? Y la realidad es que no debería esperar que le metamos aplausos a esto, sino, ok, ¿cómo podemos hacer un show que no dependa de los aplausos? Para mí lo mismo es el nuevo camino al que va la educación. ¿Cómo podemos educar gente y entablar una relación de ida y vuelta a través de una pantalla sin la necesidad de todo lo que recibimos del cara a cara? Porque eventualmente no va a estar. Ok, perfecto. Pues mira, realmente están siendo demasiadas. Voy a procurar elegir las últimas tres para también no robarles tanto su tiempo a todos. Ok. Este es de José Alfredo. Dice, todo lo que hemos visto sobre esta conferencia es exactamente lo que aplican las personas que revisan a las personas en la frontera o aduanas. Muchas de estas cosas sí se han usado ahí. También se usa en el ámbito médico para lo que es la relación entre el médico y el paciente, es algo que es habitual.
Eh, Me gustaría pensar que se lo hace con profesionalidad, pero también es cierto que hay muchos profesionales que trabajan desde un modelo más de consejos, tips y cosas mucho más estáticas, y eso muchas veces trae problemas en falsos positivos, y mucha gente la pasa mal en los controles fronterizos o de aduana o de aeropuertos, porque el personal está entrenado para detectar que este comportamiento significa automáticamente e irrevocablemente que la persona está mintiendo o está siendo sospechosa, y a veces no es así. La realidad es que el análisis de todas estas cosas se debería hacer con un baseline o con una línea de base en la que nosotros tenemos algún tipo de relación con la persona, más o menos extendida en el tiempo. No necesariamente tienen que ser meses o semanas, pero sí tener una pequeña entrevista para entender cuál es la línea de base de la persona, si la persona suele ser muy efusiva con lo que dice, muy habladora, si suele ser más callada, y entonces eso nos permite entender si un silencio es algo atípico o es la reacción normal de las personas. Eh, Al punto con la pregunta, sí, esto se usa en todos esos controles, no sé si se usa 100% responsablemente, pero así con todo. Sí, claro. Pues mira, ahora sí, en la penúltima, esta es de Karina Hernández. Dice, Ujú. estoy tratando de entender si las emociones no parten de lo consciente, si se pueden manejar desde lo consciente. ¿Me podrían aclarar, por favor? No, definitivamente no. Definitivamente no. Si alguna vez estuviste en una calle oscura de noche y sentiste que algo se movió y sentiste cómo se te disparó el corazón, sabes perfectamente que eso no lo puedes controlar conscientemente. O muchas veces si estás estresado o estresada y a la noche te cuesta dormirte, tampoco lo puedes controlar conscientemente. La mayoría de estas cosas, si buscas ejemplos, no se controlan conscientemente. Sí se puede hacer algún tipo de intervención frente a los gatillos. Es decir, a partir del autoconocimiento uno puede entender determinado estímulo me genera determinada emoción, entonces si busco maneras de entender qué es lo que me hace ese estímulo, puedo desactivar la conexión entre el estímulo y la emoción. Pero una vez que la emoción entró en movimiento es imposible pararla porque, como decía antes, entre los 2 y los 12 milisegundos dura una emoción, menos entre el comienzo hasta llegar al pico de la emocionalidad. Es muy poco tiempo como para que nosotros conscientemente podamos intervenirlo. Es imposible. Ok, perfecto. Pues ya para cerrar la sesión, nos pregunta Jorge Moreno, ¿cómo puedo avanzar en el estudio de estos mecanismos de comunicación? ¿Qué libros o qué prácticas puedo llevar a cabo para comenzar a desarrollarme más con estos temas? Hay de todo. Hay muchísima, muchísima literatura, muchísima. No hay tanta, es cierto, en español, hay bastante poco. Hay algunos libros igualmente que ya han sido traducidos. En general, toda la obra de Paul Ekman es sumamente recomendable. Eh, Él es el padre de la disciplina. Y es también una persona que se encargó de hacer una divulgación científica. Muchas de estas cosas en general están en papers científicos y en publicaciones que son bastante técnicas y bastante difíciles son muy poco accesibles, mientras que hay todo otro corpus de divulgación científica y como libros escritos con un carácter más literario. Paul Ekman hizo bastante de eso, eh, pero hay muchísima, muchísima literatura para leer. La verdad es que buscando comunicación no verbal en Google deberías tener una cantidad enorme de resultados. El trabajo de Flora Davis es también muy bueno. Eh, pero sí, como decía al inicio, al ser lo no verbal, todo lo que no entra dentro de la comunicación verbal, lamentablemente entra dentro de la comunicación no verbal. Así que hay un montón de disciplinas como la antropología, la sociología, la etología, que se meten con esto y que lo tocan desde algún punto, así que es enorme la literatura. Pero sí, Google suele ser una buena práctica. Yo lo que hacía al inicio, esto hace casi 10 años, no había tanto material sobre el tema y no estaba tan traducido. Lo que hacía era elegir un libro, encontrar un libro, y una vez que terminaba y ese libro me parecía bueno, iba a las referencias y buscaba todos los libros que estaban ahí citados en la referencia, iba a buscar esos libros y a la vez iba buscando las referencias de esos libros, iba haciendo como un árbol hasta que en algún momento se empezaban a repetir y a cruzar y los referenciados ya eran libros que había leído. Eh, Esa es una forma, no sé si es la más práctica hoy en día, tal vez hay formas mejores, pero esa es la forma en la que empecé yo. Claro, claro. Pues muchas gracias, Martín. Por Realmente creo favor. que todos
disfrutamos mucho esta sesión, realmente aprendimos demasiado y lo vas a poder ver más adelante en el chat, que cuando te lo comparta, todos los comentarios tan positivos, tantas preguntas que no alcanzamos a leer, pero realmente estamos muy agradecidos que nos hayas podido complacer con tu conocimiento. Y antes de despedirnos, quiero decirle a todos los panelistas que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan estar al tanto de cómo esta sesión y las que se vienen en adelante. Aquí aparecen tanto nuestra página de nuestra página web y nuestras redes sociales. Pues nuevamente muchas gracias, Martín. Ok. Para todos los demás que tengan más preguntas, es mi apellido y mi nombre.com, petinatimartin.com. Ahí pueden encontrar un formulario y enviarme comentarios o preguntas o todas las que quedaron acá sin responder. Encantado de responder. Claro, claro. De todas maneras, yo les haré llegar esta Fantástico. sesión y ahí ya pongo, si quieres, agrego tus datos para los que quedaron con dudas, te puedan realmente Genial. comentar. Así bajamos la ansiedad. Ajá, exactamente. Pues bueno, mil gracias por Muchas gracias, acompañarnos. Eric. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, McGraw-Hill, por este espacio. Perfecto, pues bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos los asistentes por estar en esta sesión y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.